Bom dia na nocena não, a nós está sentado com o Dr. Yocasta Hill, está Dr. Científico, Scientific Engagement Manager para Philip Morris International, e nós também para pedir o desenvolvimento no terreno de heat and tobacco, que mendi coisa nova, que como assim, e também o importante é conscientização e awareness de nocena não, para cambio de cigarrilha tradicional para o produto não alternativo para calentar el tabaco. Doctor Hill, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Valesca, por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Sí, le di una introducción ahorita diciendo a la gente que vamos a hablar sobre el desarrollo de la alternativa de el cigarrillo normal y el producto que se calienta. Exacto. ¿Sí? Ok. Vamos a hablar sobre los desarrollos, las investigaciones. Hay investigaciones más recientes sobre el producto de calentamiento del tabaco. Sí, esas alternativas libres de combustión, y una de ellas es el sistema electrónico de tabaco calentado, cuenta ya con más de 10 años, casi 2 décadas de investigación. Se ha desarrollado una robusta investigación científica en base a diferentes pasos y en base a las buenas prácticas clínicas y epidemiológicas. Tenemos ya con este producto más de 365 trabajos publicados, no solamente por los investigadores de Philip Morris, que te comento, Valesca, que tenemos 2 centros de investigación, uno se encuentra en Suiza y el otro en Singapur, y contamos con más de 900 investigadores que están dedicados exclusivamente al desarrollo e investigación de estas alternativas. Y además también se cuenta con investigación externa por independientes que han realizado también investigación en el área científica con relación a estos productos. O sea que sí se cuenta con investigaciones amplias, tanto en la parte preclínica, que es la parte que se desarrolla antes de hacer las investigaciones con humanos, y también con investigaciones con adultos fumadores. Es importante recordar que estas alternativas libres de combustión son alternativas para reducir el daño. ¿Qué quiere decir esto? Que son productos que están dirigidos a aquellos adultos fumadores que no van a dejar de fumar o que van a continuar fumando de todas maneras o que no pueden dejarlo. No están dirigidos a personas que nunca han fumado ni personas que ya han dejado de fumar, o sea, exfumadores, porque sabemos que lo más importante a nivel de reducción de riesgo es que la persona o nunca comience a fumar, especialmente los menores de edad, o que lo dejen de fumar, o que dejen de fumar por completo, para poder hablar de una reducción de riesgos a nivel de epidemiología. Y eso es muy importante lo que usted acaba de decir, porque es importante que la gente comprenda que PMI o los productos no es una opción para que la gente comience a fumar. Es una alternativa para que los que están fumando, que no pueden dejar de fumar, que cambien al producto alternativo. Exactamente. Es importante recordar que, como dijimos anteriormente, estos productos son de riesgo reducido, no libres de riesgo. ¿Por qué? Porque contienen nicotina. El tabaco, nosotros sabemos que es contiene nicotina de forma natural. Y la nicotina, aunque sabemos que es adictiva, no es libre de riesgo y está contraindicada en ciertas poblaciones, especialmente los menores de edad, mujeres embarazadas, personas con ciertas condiciones de salud como diabéticos y problemas cardiovasculares. Pero sí sabemos que la nicotina no es la causante de esas enfermedades que nosotros conocemos tradicionalmente como tabáquicas, como el cáncer de pulmón, el enfisema y las enfermedades cardiovasculares. Pero sí es una sustancia que sabemos que es adictiva, y por eso las personas menores de edad nunca deberían estar expuestas, por ejemplo, a ninguna sustancia que tenga o alguna alternativa que tenga nicotina o que tenga tabaco. Y por eso es muy claro que debe quedar la población que estos productos están exclusivamente dirigidos a aquellos adultos fumadores que deciden continuar fumando o que no pueden abandonarlo. Doctora, ¿usted me puede dar un poco más detallada los pros de uso del tabaco de los productos que calientan? Sí, la primera diferencia está en la quema. O sea, cuando
nosotros encendemos un cigarrillo, lo que nosotros le llamamos un cigarrillo normal, se va a quemar el tabaco. Y ese es el proceso, se llama combustión. Y esta combustión o quema ocurre a 400 grados Celsius aproximadamente. Cuando ocurre esto, se va a generar humo. Y en ese humo se van a liberar miles de sustancias tóxicas. Hablamos de más de 6.000 sustancias. Y de esas, aproximadamente 100 se han relacionado directamente con estas enfermedades que mencioné anteriormente, que son las enfermedades tabáquicas. Cuando calentamos el tabaco en estas alternativas que nosotros contamos que son del sistema de tabaco calentado, no va a haber combustión, por lo tanto no va a haber humo. Entonces, ¿qué ocurre? Hemos demostrado en nuestras investigaciones científicas que una de las primeras cosas que se observan es que al calentar en lugar de quemar el tabaco, hay una reducción aproximada de 95% de los niveles de esas sustancias tóxicas que se generan en el humo en comparación con el aerosol que se genera en estas alternativas libres de combustión. Además de esa disminución de esas sustancias tóxicas en el aerosol en comparación con el humo del tabaco, hemos demostrado también que hay una disminución en la exposición del usuario, en la exposición del organismo, del cuerpo, del que utiliza estas alternativas. Alrededor de un 95% de reducción de la exposición a esas sustancias tóxicas en comparación con el humo del cigarrillo. Y este es un tema muy importante porque precisamente la FDA autorizó esta alternativa específicamente de tabaco calentado en el 2019 para la comercialización, precisamente luego de revisar toda nuestra investigación científica, porque vieron que efectivamente el sistema de tabaco calentado IQOS no tiene combustión, sino que realmente calienta, que hay una reducción de las sustancias tóxicas en aproximadamente un 95% y que efectivamente hay una reducción de la exposición del organismo. Y ellos autorizaron este producto como un producto de tabaco de riesgo modificado con reducción de la exposición en el año 2020. Y recientemente hicieron una segunda autorización para un modelo posterior. O sea que, y ellos en sus documentos que son públicos, ellos han comunicado que entienden que realizar esta autorización es en promoción de la salud de la población, no solamente de la persona que fuma, sino también del que los rodea, porque hemos visto que en estas alternativas libres de combustión o quema, como hay una reducción de sustancias tóxicas, pues también se elimina lo que es el fumador de segunda mano o el fumador pasivo, que también es un componente muy importante a nivel del impacto que tiene el fumar a nivel desde la salud pública. Y este es la que usted mencionó en 2020, es el último investigación que hizo el PMI sobre el producto. Una de las últimas investigaciones que se realizaron a nivel de estudios clínicos es la evaluación a corto plazo del sistema de tabaco calentado en comparación con el humo del cigarrillo, ver los efectos a corto plazo, en un tiempo de 3 a 6 meses a nivel del organismo, en comparación con el humo del cigarrillo, con aquellas personas que continuaban fumando. ¿Y qué pudimos ver? Pudimos ver que efectivamente hay una reducción a nivel de la exposición del organismo a esas sustancias tóxicas. Se mejora la inflamación, se mejoran los factores que tienen que ver con la coagulación, que sabemos que son muy importantes a nivel de riesgo de enfermedades pulmonares. Hubo una mejoría de la función pulmonar, una mejoría a nivel del estrés oxidativo, que es muy importante, un componente muy importante en la generación de enfermedades que tienen que ver con el cigarrillo. Todo esto muy cercano a lo que ocurre en el organismo cuando la persona deja de fumar, que a nivel de investigación ese es el gold estándar, ver qué tan cercano nos podemos llegar a nivel de los efectos orgánicos cuando la persona deja de fumar, teniendo claro que este no es un producto de cesación ni dejar de fumar. Pero a nivel orgánico eso es lo que quisiéramos ver. Y nosotros continuamente tenemos investigaciones, o sea, ya tenemos otros estudios más recientes que siguen corriendo, que son los estudios a largo plazo, que actualmente se están evaluando. En sus estudios,
notaron que ahora hay más diferencia, hay una diferencia en la concientización del consumidor para cambiar del producto normal, el cigarrillo normal, para el heated tobacco? Sí, una parte de la investigación que nosotros hemos realizado se llaman estudios de percepción y comportamiento, en los que nosotros evaluamos cómo estos productos son recibidos por la población, no solamente por la población que lo va a utilizar, que son aquellos adultos fumadores que deciden cambiar por completo, sino también la población en general, que deben entender que estos productos no son libres de riesgo y que no son dirigidos, como le dije anteriormente, a personas que nunca han fumado o a exfumadores. Y hemos visto en poblaciones ya donde el producto tiene muchos años, como por ejemplo en Japón, que ya el producto está desde el 2015, que es el mercado que más tiempo tiene, hemos visto que estos productos son aceptados por la población adulta fumadora que decide continuar fumando y que se adhieren al producto, o sea, que lo utilizan a largo plazo y cambian por completo. Hemos visto en esa población que un 76% de esas personas que cambian por completo se quedan con el producto. Y también hemos visto una baja incidencia de personas jóvenes o menores de edad que intentan utilizar el producto, lo que nos habla de que realmente estamos realizando buenas prácticas de mercadeo y comercialización, que para nosotros es muy importante evaluar este aspecto. ¿Hay cambios que debemos esperar a corto plazo? A corto plazo, con relación a la utilización del producto, ¿qué podemos observar? Desde el punto de vista clínico, hemos observado mejoría en la función pulmonar. Por ejemplo, hemos visto la capacidad de ejercicio mejorada, mejoría en la tos, disminución, por ejemplo, de la secreción mucosa de la persona, que es importante, a disminución en los perfiles de coagulación, o sea que tenemos menos riesgo de tener trombos, por ejemplo, que eso lo hemos evaluado a corto plazo, mejoría en la inflamación, y las personas se sienten en sentido general, como lo han expresado a nivel empírico, también nos han comentado que sienten un bienestar, además de los beneficios convencionales que tienen este tipo de productos, que al no haber combustión, no haber quema, no hay humo, pues tienen no hay olor, ese olor característico que deja el humo del cigarrillo, y hemos observado también a nivel de la salud oral, dental, mejoría en la coloración, por ejemplo, de los dientes, y disminución de la inflamación de las encías, que es también algo que hemos investigado. También tenemos estudios específicamente con relación a la salud oral. O sea que hay una serie en este estudio de evaluación a corto plazo, hemos visto una serie de efectos que pueden impactar de forma rápida en un periodo de 3 a 6 meses a la persona que cambia por completo a estas alternativas. Tenemos ya casi 2-3 años en la pandemia de COVID. A pesar de la pandemia, las investigaciones científicas siguieron. Sí, se continuó investigando porque para nosotros es importante contar con evidencia robusta con relación a estas alternativas libres de combustión. Nosotros tenemos varias opciones, no solamente esta alternativa que es de electrónico de tabaco calentado, sino que hay una plataforma de otros 3 productos que se continúan evaluando y desarrollando. Y nosotros también estamos realizando evaluaciones clínicas a largo plazo, a nivel de evaluar mortalidad con estos productos, que son estudios que necesitan un tiempo más largo. O sea que a nivel mundial, no solamente por Philip Morris, sino también por investigadores externos, incluyendo en nuestros países, en Latinoamérica, hay investigación corriendo actualmente con estos productos. Creo que tocamos todos los temas que queríamos tocar, porque es importante de este programa es concientizar al consumidor para que de los efectos los pros de el heated tobacco. Sí, Valesca, y de hecho es muy importante que el adulto fumador que sepa y recuerde que lo ideal es o que no fume nunca la persona, o que si fuma que lo deje por completo, para obtener
a nivel de reducción de riesgo el mayor resultado. Pero para aquellas personas que no van a dejar de fumar o que deciden continuar fumando, que conozcan la evidencia que está detrás de estas alternativas libres de combustión para que puedan tomar decisiones informadas basadas en ciencia. Gracias, doctora, y espero conocerla en presencia pronto para que podamos hablar más de las investigaciones y todo eso del PMI. Claro que sí, con gusto estar en Curazao pronto. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Bye. Bye bye.